Ok, ahora sí ya se está grabando la clase. Vamos a comenzar, por favor. Vamos a ver primero este video. La Sociedad Internacional de Sangre y Transfusión reconoce 32 grupos sanguíneos, pero los más importantes y en los que se enfocará este video será el ABO y el RH. Estos grupos fueron descubiertos en 1900 por el Dr. Karl Landsteiner, quien se hizo la pregunta de por qué algunas personas morían y otras no al transferirles sangre. Gracias, doctor. Entonces empecemos. Como todos sabemos, la sangre tiene glóbulos rojos y estos glóbulos rojos a su vez pueden o no tener en su superficie tipos especiales de proteínas. Hay quienes tienen tipo de proteínas, digamos A, y también hay los que tienen B. Pero también hay quienes tienen las dos juntas, digamos A, B, y hay quienes no tienen ninguna, digamos O. Estas proteínas... Ok, en primera parte esto que se refiere con proteínas los vamos a denominar nosotros como antígenos. Entonces cuando la gente tiene proteínas o antígenos tipo A, su sangre es tipo A, ¿de acuerdo? Que son los puntitos de color azul. Cuando la sangre tiene antígenos de tipo B, va a ser tipo B la sangre. Cuando tiene ambos antígenos, va a ser AB. Y cuando no tiene antígenos, cuando no tiene esa proteína, su sangre es O, ¿de acuerdo? El antígeno es lo que le da el nombre a la sangre. Entonces aquí vemos que hay 4 tipos de sangre, que es la A, la B, la AB y la O. Y esto es en relación a que tengan ese tipo de antígeno, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Proteínas son llamados antígenos, los que se encargan de defender al organismo cuando encuentran a un agente extraño, para lo cual crean anticuerpos. En caso de que un receptor requiera transfusión de sangre, los tipo A crean anticuerpos contra los tipos B, por lo que si intentan ingresar querrán eliminarlos. Los B crean anticuerpos contra los A, así que dan lo mismo. Los AB no crean ningún anticuerpo y reciben a todos por igual. Pero los O, debido a que no tienen ni A ni B, generan anticuerpos contra todos los demás. Una mala transferencia de sangre es muy peligrosa. La de la izquierda es sangre transferida de la manera correcta, la de la derecha es sangre transferida de manera incorrecta. Ok, se dan cuenta, esto es lo que le pasa a la sangre cuando recibimos sangre de nuestro tipo. Pero cuando recibimos sangre que es inadecuada, cuando es en contra de nuestro tipo, esto es lo que le sucede, lo que está en la imagen de la derecha, lo que le estoy marcando con el cursor. ¿De acuerdo? Esto se llama aglutinación, que es parecido a lo que hacen las plaquetas. Si se dan cuenta, en lugar de estar separado como en la sangre normal, la sangre se está uniendo y se están generando como bultos. Esa aglutinación lo que pasaría es que la sangre dejaría de ser líquida, se pasa a ser dura y impide que se pueda mover de la manera normal la sangre. Si se deja de mover la sangre, el paciente muere. ¿De acuerdo? Como se puede ver, los glóbulos rojos están aglutinados y esto causará de manera casi segura la muerte. Para entender esto mejor y evitar confusiones y algunos muertos, usaremos esta tabla en la cual mezclaremos dos tipos de sangre y veremos qué mezclas son permitidas y qué mezclas no. Para la persona que tiene antígenos A, el antígeno B es extraño, extranjero, así que creará anticuerpos contra el tipo B. Así que mezclaremos el tipo A con el tipo A. Todo está bien porque es el mismo, pero si a esa persona se le transfiere sangre de tipo B, ahí está el problema porque ese antígeno B se mezclará con los anticuerpos B que ha creado A. Y aquí es donde la sangre se aglutinará. Si lo transfieres con alguien que tiene AB, también hay un problema. La A está bien, pero recuerda que también hay B, así que también se aglutinará. Ahora con la O no tiene ningún antígeno, así que el tipo A no puede generar ningún anticuerpo contra él. Así que O está bien. En el caso del tipo B, no se puede mezclar con el A, porque genera anticuerpos contra él. Obvio se puede mezclar con sí mismo, pero tampoco se puede mezclar con el AB, porque tiene A. Y el O también está bien. ¿Qué pasaría entonces con el tipo AB? Este tipo de sangre, al tener los dos tipos de antígenos, no genera ningún anticuerpo, por lo que puede aceptar cualquier tipo de sangre. Lo que pasa con el O es algo muy distinto. Si bien el tipo O no tiene antígenos, aún así genera anticuerpos si detecta un agente extraño. Así que los generará contra A y contra B. Por tanto, no puede recibir sangre de ningún otro tipo que no sea el de él. De acá se puede deducir que los O son los donantes universales, mientras que los receptores universales son los AB. Sé que se estarán preguntando dónde queda el RH positivo y negativo. Bueno, el RH es otro tipo de antígeno o conjunto de tipos. Si los tienes todos, eres positivo, y si no tienes ninguno, eres negativo. Los 4 tipos de sangre pueden ser positivos o negativos.
por lo que si se adhiere a lo que vimos arriba hacen un total de 8 tipos de sangre. Para el caso de transfusión, los RH positivo pueden aceptar positivos o negativos, pero los RH negativos es mejor si aceptan solo negativos. Sí, pueden aceptar positivos, pero lo pueden hacer solo una vez. Después de esto formarán anticuerpos contra los antígenos que recibieron, lo cual significa que nunca podrán recibir sangre positiva otra vez. Ahora, ¿por qué es importante donar sangre? Porque puede salvar vidas. Tu sangre la necesitan, por solo citar algunos, mujeres que han tenido complicaciones del embarazo, niños con anemia severa y desnutrición, personas que han sufrido accidentes graves, personas que están siendo operadas y muchas personas con cáncer. Hay una constante necesidad por los donantes de sangre, ya que esta solo puede almacenarse por un tiempo limitado. Así que dona, es el mejor regalo que puedes dar a otra persona, el regalo de la vida. Ok, ahora vamos a ver una presentación hecha por mí. Esta la vamos a ir pausando, igual les voy a ir explicando. Lo que quiero que les quede claro es de que el tipo de sangre está determinado por el antígeno. El antígeno es lo que le da el nombre al tipo de sangre. Entonces, si yo tengo antígenos A, mi tipo de sangre es A. Los antígenos generan anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo? El anticuerpo es lo que ataca a lo que me va a dañar, a lo que me va a hacer daño. Entonces, los antígenos generan anticuerpos contra lo que es anormal para él. Si para mí soy tipo A, un antígeno A va a ver como algo extraño a un antígeno B, entonces genera anticuerpos contra B. Entonces, si para mí yo soy tipo A y yo veo un antígeno B, yo genero anticuerpos en contra de él y lo van a atacar y se va a aglutinar la sangre si recibo sangre de esa persona. ¿De acuerdo? Si yo soy antígeno B, puedo aceptar a antígenos B, pero si hay alguien con un antígeno A, lo voy a ver como algo extraño y lo voy a atacar. Entonces, como lo voy a atacar, voy a generar anticuerpos contra B. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver esta diapositiva. Esa se las hice yo. Ahí vemos el tipo A. El tipo A tiene antígenos A. Aquí se les dice tipo A tiene antígenos A, por eso es A. Por eso produce anticuerpos contra B. ¿De acuerdo? Porque él es tipo A. No puede producir anticuerpos contra sí mismo porque sería atacarse a sí mismo. No nos podemos atacar a nosotros mismos. Atacamos a lo que desconocemos. Entonces, tipo A tiene antígeno A y produce anticuerpos contra B. Tipo B tiene antígenos B y produce anticuerpos A. Tipo AB tiene tanto antígenos A como antígenos B, y como tiene ambos antígenos, él no puede producir anticuerpos, él no lo puede hacer, porque si produciera anticuerpos sería atacarse a sí mismo y no lo va a hacer. Entonces, por eso él no produce anticuerpos, él no tiene defensas. Ahora, ¿qué le va a pasar a O? O no tiene antígenos, entonces como él no tiene antígenos, todo lo que llegue, ya sea A o B, lo va a ver como extraño. Por eso genera anticuerpos contra A y contra B. Y aquí vemos la mezcla. Tenemos tipo A. A tipo A le vamos a donar sangre de tipo B. Le vamos a donar sangre de tipo AB. Entonces, ¿qué va a hacer A? Va a producir anticuerpos contra B. Entonces, como aquí hay B, pues lo va a atacar. Y como aquí dentro de AB hay A, pero también hay B, tampoco la puede aceptar porque hay una B, porque hay B's ahí dentro. Entonces lo reconoce como extraño. ¿Y qué va a hacer? Los va a atacar y los va a destruir. Lo único que va a poder recibir es de O, porque O no tiene antígenos, entonces lo puede aceptar de manera adecuada. Esto hagan de cuenta que sucede en relación a quién recibe y quién dona. Si aquí el que está recibiendo es A, quien produce anticuerpos es quien recibe. Entonces, como A está recibiendo, hagan de cuenta que es el que decide contra quién genera anticuerpos. Y como en este caso O está dando, no genera anticuerpos. Solamente cuando reciben es cuando generan anticuerpos.
Ok. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí vimos lo de los diferentes tipos de sangre, ¿de acuerdo? Ahora se los voy a explicar ya, lento. Vamos a entrar aquí. Aquí está. Esta es otra de las diapositivas. La voy a ampliar ahorita. Ahorita voy a dejar de ver la conversación. Ahorita tenía ambas pantallas abiertas. Voy a dejar de ver la conversación para poderles explicar. Si tienen preguntas, váyanlas escribiendo. Y ya nada más al final regreso, leo las preguntas y les voy aclarando sus dudas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a iniciar la presentación. Esta es compatibilidad sanguínea. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vemos lo de los tipos de sangre. Lo que les menciono, esto depende de quién recibe y quién dona. En este caso lo que nos va a importar es quién recibe. Entonces, el ejemplo es en relación a quién están recibiendo. Si yo tengo una persona con un tipo A de sangre, me refiero a que su antígeno es A, ¿de acuerdo? Entonces, como ellos son tipo A, generan anticuerpos contra B. Recuerden que no pueden generar anticuerpos contra sí mismos porque sería atacarse a ellos mismos y obviamente todos estaremos muertos. Eso no puede ser. Entonces generan anticuerpos contra lo que es extraño. Entonces, tenemos tipo A, por eso, porque es un antígeno A lo que ella tiene, y al ser tipo A, genera anticuerpos contra B. Entonces, ¿de quién sí puede recibir sangre? Los tipo A. Pueden recibir sangre de tipo A y pueden recibir sangre de tipo O, pero de quién no pueden recibir es de B y de AB. ¿Por qué de AB no? Porque aunque sí tiene una A, el problema es de que tiene una B. Entonces cuando A vea que tiene AB, se va a dar cuenta y lo va a atacar. Y se va a aglutinar la sangre y va a dejar de funcionar el cuerpo. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué pasa con las personas que tienen antígeno B? Su sangre es de tipo B. Generan anticuerpos contra A. Entonces no pueden recibir sangre de A. Sí pueden recibir sangre de B. Pueden recibir de sí mismos. Sí. No pueden recibir sangre de AB. ¿Por qué no pueden recibir sangre de AB? Porque aunque tiene B, tienen A. Entonces cuando vean a A, va a aglutinarse la sangre y no va a poder sobrevivir esa persona. También pueden recibir de O. ¿De acuerdo? Luego nos vamos con AB. AB tiene antígenos tanto A como B. Como tiene ambos antígenos, él no puede producir anticuerpos. ¿Por qué no produce anticuerpos? Porque sería atacarse a sí mismo. Entonces él puede recibir de A, puede recibir de B, puede recibir de AB y obviamente puede recibir de O. ¿De acuerdo? Permítame. Ahora, ¿qué va a pasar con O? O no tiene antígenos, pero al no tener antígenos, al no tener defensas, cualquier cosita que ve lo ve como algo malo. Entonces ella genera sangre anticuerpos, perdón, contra A y B. Entonces O, como no tiene antígenos, genera anticuerpos contra A y contra B, contra los dos. Entonces no puede recibir sangre de A, no puede recibir sangre de B, tampoco puede recibir sangre de AB, solamente puede recibir sangre de O. Entonces hay una expresión que dice que tenemos algo que son donadores universales. Vemos el cuadro de acá arriba que dice donador universal, y el donador universal, ¿quién es? Es O. O le puede dar a todos. ¿De acuerdo? ¿Y quién puede recibir sangre de todos? AB. AB puede recibir sangre de todo tipo de persona. Entonces, donadores universales O y receptores universales va a ser AB. ¿De acuerdo? Eso es en relación a los tipos de sangre. Ahora, en relación a que si son positivos o negativos, porque les dicen O positivo o negativo, esto se refiere a si tienen o no tienen una X cantidad de antígenos adicionales. Si los tienes, eres positivo, y si no tienes esos antígenos, eres negativo. Si eres RH positivo, quiere decir que tienes los antígenos, y como tienes antígenos no puedes generar anticuerpos, no tienes anticuerpos contra esos antígenos porque sería atacarte a ti mismo. Entonces estas personas que son positivas pueden recibir sangre tanto de positivos como de negativos, pueden recibir de los dos, los RH positivos. Los RH negativos son personas que no tienen antígenos, y como no tienen antígenos, sí tienen anticuerpos. Como ellos no tienen antígenos, generan defensas contra todo, y como generan defensas contra todo, si reciben a alguien que sí tiene antígenos, lo van a ver como extraño y lo van a atacar. Se va a aglutinar la sangre, ¿de acuerdo?
y si pueden recibir de negativos. Sucede algo chistoso con el RH negativo. Cuando es la primera vez que reciben sangre de un positivo, puede ser que lo asimilen de buena manera y que no pase nada, porque estos anticuerpos tardan en generarlos. Entonces, si es la primera vez que reciben de un RH positivo, no pasa nada, la primera. Para la segunda puede llegar a haber problema. No sé si recuerdan que en algún momento en su grupo, en el de jardines, me preguntaron precisamente eso. Oiga, profe, ¿y qué pasa si mi esposo es de un tipo de sangre diferente al mío? Es en relación a esto. En relación a los tipos de sangre no sucede de manera tan habitual. Se mezcla la sangre y no hay mayor problema cuando son diferentes tipos de sangre. En el caso de A, de B, de AB o de O. En el caso del RH sí sucede. En el caso del RH, si es su primer hijo, si su esposo es positivo y usted es negativo, no pasa nada. ¿Por qué? Si es el primer hijo. Porque como aquí todavía no generan las defensas, este primer hijo lo asimila bien. Para el segundo hijo, ya tiene defensas usted contra el ADN de su esposo. Entonces, si su esposo es positivo y usted es negativo, ese segundo hijo posiblemente lo rechace y corre en riesgo tanto el bebé como la madre. ¿De acuerdo? Eso es lo que llega a pasar. Hay una vacuna, un medicamento que se aplica para evitar que este tipo de situaciones se presenten. ¿Qué hace ese medicamento? Lo que hace es evitar que se produzcan anticuerpos. Y como no se producen anticuerpos, no hay quien ataque esos diferentes tipos de sangre que pudiéramos llegar a recibir. ¿De acuerdo? Mujeres embarazadas que se ha detectado que hay esta incompatibilidad sanguínea, entonces es lo que se les hace antes de que se embarace, se les empieza a aplicar esta vacuna para que el producto lo pueda asimilar y no tenga ningún problema. ¿De acuerdo? Básicamente esto se refiere siempre les pongo analogías, igual les voy a explicar una analogía. Hagan de cuenta que esto es como nuestra calle. Si nosotros estamos ya en nuestra calle, nosotros somos, no sé, por ejemplo, mi calle es Cardenales. Entonces mi antígeno es Cardenales. Pero cuando veo que llega alguien de otra calle, por ejemplo, Garzotas, yo voy a generar defensas contra Garzotas porque yo a los de Garzotas no los conozco. Si llega alguien más de Cardenales, yo los conozco y los acepto. Pero si llega alguien de Garzotas, lo voy a atacar. ¿De acuerdo? Entonces, si llega alguien de Cardenales, lo acepto, no hay mayor problema. Si llega alguien de Garzotas, lo voy a atacar. Si llega alguien de Cardenales, pero con alguien de Garzotas, pues a lo mejor y se traen algo extraño, a lo mejor y van a hacer algo malo, o a lo mejor y lo tienen secuestrado, entonces lo voy a atacar. ¿Y qué pasa con O? O es la calle donde vemos que está la iglesia, donde todos son bien portados, donde toda la gente es niños bien, ¿no? Y niñas bien. Entonces, aunque O llegara ahí a mi calle, pues yo lo voy a ver como X, como cualquiera, no me va a importar y lo voy a aceptar. Lo mismo pasa en los otros casos. En el caso de AB, pues es la mezcla de ambas calles, entonces por eso permite la entrada de todos. En el caso de O, lo que está sucediendo es esa situación, que como O es la calle de los niños bien, de los niños bobitos sin riesgo alguno, pues todo les da miedo. Entonces cuando ve que llegan alguien de Cardenales o alguien de Garzotas, pues luego se ponen locos y ya nos quieren atacar, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los únicos que van a recibir? Pues a los mismos que sean igual que ellos. No sé si con esa analogía les quede más claro. Bueno, este es el tema de lo de tipos de sangre. Permítame, voy a guardar la clase.